Seguimos con divergencia y rotacional para un vector. Nos pide determinar la divergencia rotacional del campo vectorial V. Un campo vectorial es aquel vector que te regresa a un vector, ¿no? Entonces, para el vector V, que depende de X, de Y y de Z, tenemos que la función es 3x cuadrada y cúbica para Y más 6y cúbica por z cúbica en J más 8 cúbica y cuadrada en K. Hay que recordar que la divergencia va a ser igual al producto punto entre el gradiente por, este símbolo por el producto punto del vector B. En este caso sería como la derivada parcial de algo, por así decirlo, en Y con respecto de X más la derivada parcial de igual, lo mismo, de algo con respecto a Y en J más la derivada parcial de algo con respecto de Z de K. Producto punto el vector B. Lo que va a ocurrir para esta función, por ejemplo, es que el vector B, que es todo esto de aquí, va a multiplicar a esto, tal cual. O sea, no hay función aquí, solamente es como si fuera un símbolo, la derivada parcial. Entonces nos quedaría como la derivada parcial de la función en Y, que es 3x cuadrada y cúbica con respecto a X, más la derivada parcial de 6y cuadrada z cuadrada con respecto a Y en J, más la derivada parcial de 8x cúbica y cuadrada con respecto de Z en K. Como podemos ver, la derivada parcial de esta función va a dar 0 porque está dada con respecto a z y en esta función no hay ninguna z. Para las demás, en esta, por ejemplo, en la primera con respecto de x, y cuadrada es constante, sale de la función, nos quedaría como 6x y cúbica, más 12x z cúbica, ¿no? Porque en este caso sí hay una función, o sea, hay una variable que depende de y, que es y, pero en la tercera ya no hay ninguna variable que esté en función de z. Es así como la divergencia, que es positiva, del vector es igual a 6xy cúbica más 12y z cúbica. Ahora bien, para el rotacional de este vector, de esta función, es igual al producto punto de este símbolo por el vector b, que va a ser igual, un poco extraño solamente tener como un símbolo que funcione como un operador, pero así va a ser. En este caso es la derivada parcial con respecto de x, derivada parcial con respecto de y derivada parcial con respecto de z, de, y aquí abajito, cada una de las funciones que tenemos con sus respectivos ejes y, j, k. Vamos a determinar su rotacional a partir del determinante de esta matriz. Hacemos lo mismo, que sería cubrir esta parte de aquí, cubrir el i y empezar a multiplicar en diagonal positiva y este sería en diagonal negativa de cada uno de las de i, j y k. Tenemos entonces, si tapamos i, tenemos la derivada parcial de con respecto a y por esta función de aquí, que es 8x cúbica y cuadrada, menos la derivada parcial con respecto de z de 6y cuadrada z cúbica en i, más, ahora tapamos j y nos quedarían tanto esta columna como esta columna, que sería la derivada parcial con respecto de x de 8x cúbica y cuadrada, menos la derivada parcial con respecto de z de 3x cuadrada y cúbica. En j más, ahora tapamos k, que sería la derivada parcial con respecto de x de 6x cuadrada z cúbica, y cuadrada z, sí, menos la derivada parcial con respecto de y de 3x cuadrada y cúbica. Todo esto en k. Derivamos parcialmente cada una de estas,
que solamente están expresadas en símbolos, nos quedaría como 16x cúbica y menos 18y cuadrada z cuadrada en i más 24x cuadrada y cuadrada menos 0 en j, porque esta variable no tiene z en su función, más 0, lo mismo, no hay x en y cuadrada z cúbica, por lo tanto es igual a 0, menos 9z cuadrada y cuadrada en k. Es así como determinamos el rotacional de esta función. Suena, bueno, queda un poquito raro, pero al final de cuentas también es un vector. Quedaría como 16y cúbica x cúbica y menos 18y cuadrada z cuadrada en i más 24 x cuadrada y cuadrada en j más menos 9x cuadrada y cuadrada en k. Ese sería el rotacional de esta función. Para este ejercicio nos piden lo mismo, que es calcular la divergencia del rotacional de la función. Entonces tenemos la función que depende de x, de y y de z como yz en i más xz en j más xy en k. En este caso nos damos cuenta que si hacemos el producto punto como lo hicimos en el anterior problema, cada uno de las componentes daría 0, es decir que este es igual a 0. Eso tiene un sentido matemático de que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un campo donde todas las, lo voy a representar en Paint, si tuviéramos un campo con cierta densidad por aquí de los vectores, por ejemplo aquí entra un vector, aquí entra otro vector, aquí entra otro vector, aquí entra otro vector, la entrada de los vectores de alguna manera se compensaría con la salida de los mismos. Es como si esta magnitud, la magnitud de este vector se compensara con la salida del vector. Para el rotacional hacemos lo mismo, que es simbolizar la derivada parcial con respecto a x, y, z y representar las funciones que tienen que ver con i, j y k. En este caso, lo mismo, el rotacional no existe, bueno, no es igual con 0. Cada una de estas da igual a 0. Eso significa que en el campo no está rotando, o sea, sigue un flujo normal. Para la siguiente función tenemos que el vector b solamente depende de x y de y. Para la función 3y partido por x cuadrada más y cuadrada en i más 2x partido por x cuadrada más y cuadrada en j. Calculamos su divergencia, la divergencia del vector b o del campo vectorial b sería igual al producto punto de estos dos, que es igual a la derivada parcial de esta función con respecto de x, que sería igual a al cuadrado de la primera y en el numerador la primera por la derivada de la segunda, que es 3y, en este caso es 0, menos la primera por la derivada de la segunda con respecto a x, que es 2x. Haciendo las operaciones adecuadas nos queda que el gradiente por el vector será igual a menos 4, perdón, será igual a menos 10xy partido por x al cuadrado más y cuadrada al cuadrado. En esta parte de aquí nos queda, para la derivada parcial en x, nos queda menos 6xy con el mismo numerador que si hubiéramos derivado parcialmente en y, que es menos 4xyx. Estos dos se suman, como vemos aquí, y nos queda menos 10xy partido por x cuadrada más y cuadrado al cuadrado, que sería la divergencia del vector. Para el rotacional aplicamos el mismo determinante. En este caso nos damos cuenta que ya no tenemos una variable en k,
que no, bueno, no es que no, sí, en este caso no hay, es igual con 0. Sin embargo, debemos de representarla porque el rotacional puede estar, o más bien debería estar en un plano perpendicular a la función, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular el rotacional de este, nosotros sabemos que un determinante 2 por 2, sin este de aquí, tenemos que cruzar y ya calculamos el determinante, sería este menos el producto de este. Pero en este caso lo ejemplifiqué de esta forma porque la función es 0, no hay valor allí, pero sí es necesario tenerlo porque cuando hacemos las operaciones adecuadas nos damos cuenta que el vector se expresa de esta forma, como lo tenemos hasta abajo, que es 0 para i, 0 para j, pero una función en k, que es muy importante. Este sería el vector rotacional que se representa en el eje z, en el eje k, ¿no? Que sería XYZ o IJK. Para el último ejercicio de derivada de divergencia rotacional, tenemos la función de y partido por x cuadrada menos y cuadrada en i menos x partido por x cuadrada menos y cuadrada en j. Calculamos la divergencia del vector, que es decir, el producto de estos dos, que es que si derivamos parcialmente ya en x y en y la función y la sumamos, nos da un total de menos 4xy partido por x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado. En el caso de una divergencia negativa significa que, digámoslo así, hay más entradas que salidas, o la entrada de algo es mayor a la salida del vector. Es así como obtenemos. Aquí me revolví un poquito porque me confundí al derivar la función, pero esto no le hagan caso, no está bien. Asimismo, cuando derivas una función con respecto a x y y, te das cuenta de que prácticamente te queda lo mismo, solamente que quizá con un signo contrario o quizá en función de y no en función de x. En este caso solamente quedó con el mismo signo gracias al menos de acá, que quedó con el mismo signo. Entonces, por eso no se hizo 0, se hizo menos 4x partido por x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado. Para calcular el rotacional va a ser lo mismo, ya no pongo k, pero sabemos que el vector se expresará en k, ¿vale? Haciendo las operaciones nos damos cuenta que el vector es igual a 0, que pasa lo mismo que en ejercicios pasados, que el vector no está haciendo un movimiento rotacional. Ya. El siguiente tema son puntos críticos y puntos silla.